Buen día compañeros, el día de hoy vamos a hablar de este tema que es triángulos. Vamos a empezar a abordar el tema triángulos y primeramente encontraremos la definición. La definición nos dice lo siguiente: porción del plano delimitada por tres rectas que se intersecan una a una en puntos llamados vértices. Entonces, tenemos que analizar lo siguiente: si yo coloco tres líneas rectas, las voy a colocar simplemente de esta manera. Las voy a rayar simplemente de esta sección. En la parte que tenemos, la partecita de adentro, nos está formando a final de cuentas un triángulo. Ahora, cada uno de estos puntos donde se encuentran estas líneas, nosotros los podemos ir nombrando con la nomenclatura que ya conocemos y sabemos que esto también lo llamamos vértices. Entonces, como tenemos del lado derecho, nos damos cuenta que a veces son los vértices y podemos decir que desde A hasta C, desde el segmento de recta de A hasta C, el segmento de recta de C hasta B y el segmento de recta desde A hasta B, todos estos van a ser sus lados. Entonces, nótese cómo para yo formar estas líneas no tomé medidas, no tomé ángulos, para nada. Simplemente formé y tracé y rayé estas líneas y eso nos forma un triángulo. De esta manera podemos analizar la definición de una manera más práctica. Ahora, los triángulos también se clasifican. En general, los autores te van a hablar de dos clasificaciones. La primera clasificación va a ser por sus lados. Quiere decir que tomamos en cuenta los lados para poder clasificarlos. La segunda clasificación va a ser por sus ángulos. Entonces, vamos a analizar la clasificación por sus lados. La clasificación por sus lados lo clasificamos o lo dividimos nuevamente en triángulo equilátero. Sus lados son iguales. En triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno diferente. Y un triángulo escaleno, donde sus lados de los tres lados son totalmente diferentes. Ahora, tenemos que aprender nosotros y en este punto de los temas saber que es sumamente importante la nomenclatura matemática, ya que los ejercicios normalmente van a estar empleando la nomenclatura matemática y ante eso tú lo tienes que relacionar con un tipo de triángulo. Entonces, ¿qué nos dice la nomenclatura? El segmento de recta desde A hasta B es igual al segmento de recta desde A hasta C y es igual al segmento de recta desde B hasta C. Si cada uno de estos segmentos es su lado y tenemos el signo igual, quiere decir que sus tres lados son iguales. Por lo tanto, lo relacionamos con un triángulo equilátero. Lo mismo pasaría en la lectura de la nomenclatura matemática de este triángulo isósceles. Y nosotros podemos decir lo siguiente: el segmento de recta desde A hasta B es igual al segmento de recta desde B hasta C, pero es diferente al segmento de recta desde A hasta C. Este simbolito es diferente. Lo voy a exagerar de este lado para que reconozcamos el símbolo y este símbolo lo llamamos diferente. Entonces ya tenemos un símbolo más para nuestra nomenclatura. Quiere decir que los dos lados, estos dos lados son iguales y este lado es diferente. Entonces lo relacionamos con un triángulo isósceles. Por último tenemos el triángulo escaleno, donde el segmento de recta desde A hasta B es diferente al segmento de recta de B a C y es diferente al segmento de recta de A a C. Entonces, nosotros podemos relacionar esa información con un triángulo escaleno. Recordemos que es importante esa nomenclatura. Por otro lado, siguiendo con la clasificación de triángulos, también los podemos clasificar según sus ángulos. Nosotros ya vimos el tema de ángulos y sabemos que cierta característica nos da un nombre diferente al ángulo. Un ángulo agudo, un ángulo obtuso, un ángulo recto, etc. Utilizando esos conocimientos, también lo podemos clasificar de esta manera. Entonces, nosotros decimos lo siguiente:
Para su clasificación por ángulos tenemos triángulo rectángulo. Recordemos que un ángulo recto es aquel que tiene 90 grados. Entonces, el triángulo rectángulo toma su nombre porque tiene un ángulo recto. Aquí tenemos la figurita y ese ángulo recto del cual hablamos lo denotamos de esta manera, que es como si fuera nuestro pedacito de triángulo y luego le ponemos este símbolo. Cuando veamos ese símbolo, simplemente hace referencia a que es un ángulo recto y que tiene 90 grados. Entonces, tú puedes tratarlo como un triángulo rectángulo. Cuando veamos los teoremas, te vas a dar cuenta a qué me refiero en ese momento, de tratarlo como un triángulo rectángulo. Aplicar los teoremas pertenecientes a un triángulo rectángulo. Entonces, de igual manera, tenemos su nomenclatura para un triángulo rectángulo, donde decimos que el ángulo A es igual a 90 grados, o puede aparecer de la manera que también ya hemos analizado, donde nosotros utilizamos las letras para denotar los ángulos. Entonces, el ángulo BAC es igual a 90 grados, recordando que A siempre es el que tiene ese ángulo. Lo mismo pasaría en nuestra clasificación de triángulo ocutángulo. Toma su nombre ya que sus tres ángulos son agudos. Al ser sus tres ángulos agudos, quiere decir que son tres ángulos menores a 90 grados. Entonces, nosotros podemos ver la nomenclatura y nos dice que el ángulo A es menor a 90, al igual que el B y al igual que el C. Los tres son menores a 90. Por último, en clasificación tenemos el triángulo obtusángulo. El triángulo obtusángulo toma su nombre porque tiene un ángulo obtuso. Recordemos que un ángulo obtuso es aquel que es mayor a 90 grados pero menor a 180. Entonces, si lo vemos a manera de nomenclatura, nos dice el ángulo A es mayor a 90 grados. El ángulo BAC, usando las letras, es mayor a 90 grados, donde me gusta especificarte que en esta nomenclatura este simbolito es ángulo y este otro símbolo es mayor que. No nos confundamos entre esos símbolos. La diferencia sería la siguiente. Si tuviéramos un renglón, como lo tengo aquí en pantalla cuadriculado, el símbolo de ángulo iría sobre el renglón y el símbolo mayor que pues va a la mitad de ese renglón. Esas son las diferencias que luego es complicado analizarlo cuando no tenemos una cuadrícula o no tenemos rayado nuestra libreta. Hay otras maneras de mostrar la simbología que más adelante iremos practicando para que se eviten precisamente esas confusiones. De hecho, por eso los autores lo hicieron, para que cuando ya tengamos más información, evitemos confusiones y por eso empiezan a usar otra nomenclatura para ángulos y una nomenclatura diferente en la parte algebraica. Muy bien, compañeros, pues prácticamente de este tema sería todo. Muchas gracias por su atención.